¿Es eso? ¿En qué libro? Amós, ahí buena, ¿eh? Amós. Dios, antes de hacer algo, se lo dice a sus amigos, los profetas, lo explica a su iglesia. Y Dios está explicando cosas que van a suceder. Y si tú carbas un poco más en cómo funcionamos, verás que tenemos una estructura que podríamos tener cientos de personas por toda la estructura, cómo está funcionando, porque estamos pensando en crear unas bases muy fuertes y bien estructuradas precisamente para eso. Otra cosa que me gusta del testimonio es que la semana pasada orábamos de eso, que el Señor nos diera profecía, que nos diera palabra, que nos diera su pensamiento a nuestro pensamiento, quizás en sueños, quizás en visiones, en imágenes. Pues de la misma manera te invito a si vas teniendo del Señor, pues que me lo comentes o pidas, porque esto ciertamente yo no lo sé, pero casi podría estar convencido que a ti te edifica y enriquece. A mí lo hace mucho. ¿Pero te gusta escuchar testimonios? Es una maravilla. Yo te digo una cosa, la predicación sin testimonios es solo teoría, es solo teoría. Y creo que estamos cansados de tanta teoría, de tantas cosas. El reino de Dios es praxis, es práctica. Y qué bonito es ver cómo se mueve. Cuando decía Bea que en el sueño pues iba caminando y escuchaba los testimonios de las cosas que Dios había hecho en ellos, como Lucas también cuando me compartía lo de sueño, dice, yo ahora me voy a ir y voy a dejar toda la iglesia, voy a dejar todo lo que he recibido, lo que yo estoy desarrollando, lo voy a dejar ahora por esto, por esto, por esto. Y es decir, wow, es reconocer todo lo que Dios está haciendo en ti, ¿no? Y él hacer esa perspectiva de pasado, presente y futuro. Y me encantan los testimonios, porque habla de la provisión natural, habla de la provisión para adorarle y habla de la provisión de extensión del reino para Dios. Creo que la predicación de hoy ya está casi hecha, pero bueno, haremos un poquito sobre sabiduría también, un poco más cortita hoy, pero también tendremos tiempo para la palabra. No sé, un momento así de alabanza y tener un momento de poner en gratitud. Incluso te invito a pedirle tú también de esos dones o de esas posibilidades o de esas visiones ir a más o de ese guía en tu caminar, no sé, lo que tú quieras. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, Jesús. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, Jesús. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, Jesús. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar, perdido en tu amor, perdido en tu amor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar. Aquí yo quiero estar, perdido en tu amor, perdido en tu amor. Siendo un fuego en mi corazón, pierda mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, pierda mi ser fuera de control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. Clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva.
Aviva. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Me encantan nuestras reuniones porque todas son diferentes, ¿verdad? Bienvenidos a las personas nuevas que nos visitáis, sentiros en casa. Y ya digo, cada día tiene sus novedades, entonces disfrutad, hermanos, sorprenderos de qué Dios tiene cada semana. Quería pues ya pasar al tiempo de predicación y dar un pasito más en el reconocimiento de cuáles son los dones espirituales. Y hemos estado hablando, preparándolo en esa serie de dones espirituales, hemos estado hablando de para qué sirven esos dones espirituales. Si recuerdas un poco y pudieras sintetizar en una frase, sirven para sacarnos de los ídolos. Es decir, los dones espirituales nos ayudan para enfocarnos en Dios y no dejarnos engañar por otras mentiras que ofrece este mundo, que puede haber en nuestro corazón, en nuestra carne, que el enemigo nos pueda tentar. Los dones espirituales ayudan a afinar eso. Estos sueños, ayudan a afinar, en enfocarnos en Dios. Luego estuvimos hablando en otro de los temas sobre salto muy rápido, cuál debe ser mi actitud ante los dones espirituales. Y hablábamos de la importancia del carácter, de tener un carácter humilde, de que quiere servir a los demás realmente, de no autoprotagonismo, sino de querer servir a los fuertes, a los medianos, a los débiles. Como decía Bea, pues una iglesia, me encanta, ¿no? Dice, con niveles culturales diferentes, niveles socioeconómicos diferentes, razas diferentes. Digo, me encanta que todo el mundo pueda recibir esta agua viva gratuita. Tener ese carácter trabajado por Dios y también tener un enfoque hacia lo correcto. Estuvimos hablando ya, por fin, la semana pasada, de qué son los dones de lenguas y profecía, y hoy quería hablaros de cuáles son esos dones de sabiduría. Y estuvimos haciendo una especie de esquema y antes de entrar en él, pues vamos a leer la porción que menciona estos 9 al Espíritu Santo. Normalmente se le relaciona el número 9 con el Espíritu Santo precisamente porque el fruto del Espíritu Santo y los dones y tal normalmente suman 9, ¿sí? Pues dice así la palabra, dice 1 Corintios 12, 8, porque a una persona, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vamos a darle color a esto, y si te fijas, tenemos en azul profecía, lenguas, interpretación de lenguas, que serían dones de comunicación. En verde, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, que serían dones de sabiduría, que hablaremos hoy. Y la próxima semana, si Dios quiere, pues hablaremos de dones de poder, fe, dones de sanidades y hacer milagros. Y quería compartir. Creo que este es el Power. A ver, un momento. Vale. Voy a hacer una prueba, a ver qué viene después. Sí, vale, vamos bien. Perdón, ¿eh? Entonces esto estaría en el contexto de la palabra. Y nosotros decíamos la semana anterior, pues que tanto Padre como que da dones, tanto el Hijo Jesús como el Espíritu Santo también da dones, y está mencionado en otro término. Dice que el Padre da operaciones, Romanos 12 hablaría de ellas, Jesús ministerios y Espíritu Santo dones espirituales. Si quieres más información de esto, puedes escuchar la predicación de la semana anterior. Y estuvimos hablando de dones de comunicación. Y queremos hablar de dones de sabiduría. Y antes de entrar en ello, quiero leerte
este texto. No, creo que hay un problema aquí. Ahora, Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo, dice Pablo, por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y de conocimiento. Es decir, en el corazón de Dios está que conozcamos los misterios que hay en su ser, en su mente, en su corazón, de conocimiento y de sabiduría. Y yo te voy a decir algo. ¿Has visto alguna vez lingotes de oro? Lingotes de oro, es decir, barras de oro, monedas de oro, colgar de un árbol. ¿Has visto alguna vez ir caminando por un bosque y decir, mira, un lingote de oro y al bolsillo, aquí está, colgando de un árbol? No, porque el oro no cuelga de los árboles como las manzanas, sino que se encuentra escondido en lugares profundos. El oro está en el interior de la tierra y es necesario construir, planificar, desear, Señor, yo quiero de eso. Y entonces, si alguien quiere de ese oro y no solo alimentarse de manzanas, ¿qué haría? Se propondría coger unas herramientas, abrir un agujero, incluso si fuera más, si juntara muchas personas, abrir un pozo muy profundo, incluso hasta una mina con vagonetas que entraran. Sería un camino estrecho. Ayer Paola en el grupo de jóvenes nos daba la palabra de qué importante el camino estrecho que lleva a la salvación. Un camino estrecho, quizás oscuro, incómodo, donde empezaríamos a picar, todo es negro, parece que salen minerales incómodos, nos manchamos las manos y la cara, no respiramos bien, pero seguimos picando y de pronto encontramos una mezcla de polvo con diferentes minerales y también algo de oro que brilla. Y sacamos esos cascotes y los metemos en nuestra vagoneta, los sacamos fuera y luego lo pulimos. Y vamos sacando y quitando el carbón y vamos quitando toda la impureza y todo lo que sobra y al final reluce a más y a más y a más y vamos sacando por fin el oro. Y el oro es mucho más preciado que una manzana. El oro es mucho más preciado que una piedra que nos encontramos en un camino o un hierbajo que estás en el jardín de una casa. El oro es preciadísimo. Pero dice la palabra que más importante que el oro y que la plata es su sabiduría, es su conocimiento. Y es difícil ir por ahí caminando por la vida y de pronto tocar el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y ahora os digo que estamos en un momento de la historia dramático, porque la sociedad se está volcando a nutrirse de piedras que encuentra el camino, un palo que encuentra por el camino, cualquier cosa, y consolarse o contentarse con ello. Las redes sociales, televisión, los productos de comunicación que traen pues quizás entretenimiento o placer momentáneo, conversaciones que escuchas, ¿no? Cuando vas ahí en las terrazas, que muchas veces son banalidades, temas que son tan serios como la sexualidad, la muerte, la amistad o el amor o Dios, y se tratan de una forma tan banal. Y dices, sí, pero si uno lo que hace es llegar a casa y empezar ahí a mirar TikTok, a ver lo que cae, pues se encontrará palos y se encontrará piedras y se encontrará, o si dice, bueno, pues vamos allí o vamos allá, no pasa nada con eso, pues ya está bien. Pues vamos a encontrar falta de sabiduría. Pero cuando nosotros nos concienciamos de que queremos crecer en Dios y conocer la profundidad de su conocimiento y de su sabiduría, vamos a coger herramientas, vamos a empezar a cavar, vamos a ir profundizando
y vamos a dejar la superficialidad de esta sociedad para adentrarnos en la sabiduría que hay en su corazón. Por tanto, como un minero, te invito a buscar de la sabiduría de Dios, del conocimiento, que te rodees de personas que te ayuden a crecer, que te busques mentores que realmente te afinan, que busques libros que te ayudan a entender mejor la palabra, que destile la palabra en el conocimiento de ti, que te veas como en un espejo en la misma palabra. Y estos dones van en esa línea. Primer don de sabiduría habla de palabra de ciencia o conocimiento. Es curioso porque en la Biblia ya no se habla más en esos términos, palabra, logos, es decir, lo que manifiesta, la manifestación, la expresión del conocimiento o de la ciencia. ¿Y qué significa esto? Y voy a ser muy directo para aprender fácilmente qué significarán estos tres dones. El primero de ellos, espero. El primero de ellos, palabra de ciencia o conocimiento, sucede como la revelación de algo que hay oculto y nadie más puede saber o no te lo ha dicho. Por ejemplo, cuando Jesús está con la samaritana, dice, ¿y tu marido? Dice, no tengo marido. Pero Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ya no es tu marido. ¿Quién le dijo esto a Jesús? Sino una revelación que le mostraba algo que estaba oculto. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, bueno, en línea un poco lo que decía Dani López, ¿no? De mostrar una ofrenda equivocada. Dice, Ananías y Zafira vendieron una casa y dice, bueno, vamos a vender, vamos a entregar lo que nos ha costado y decir a los apóstoles que damos la totalidad del precio de esa vivienda, lo damos como ofrenda. Dice así Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo, aquí vino el problema, sacó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los apóstoles. No era obligatorio, evidentemente, pero quisieron aparentar que estaban bien con sus entrega generosa. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué intentas aparentar cuando no estás haciendo lo correcto? ¿Quién le dijo esto a Pedro que habían extraído? Nadie, pero fue una palabra de ciencia. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? El otro día, bueno, yo tuve un sustito que era el domingo, pues parece que perdía todo, perdí mi mascarilla aquí fuera, perdí mi cartera, digo, qué raro, bueno, no sé. No lo noté que la perdí, lo noté por la noche, que ya no la encontraba, y el lunes, pues bueno, pues voy ahí con monedillas para poder pagar el café y tal, y no encontraba en mi cartera, pero en paz. Pero sentía de Dios que estaba extraviada en casa, entonces no me preocupé. Luego, claro, vas tomando conciencia de que están todas las tarjetas, que está el carnet de conducir, el carnet de identidad, un lío. Digo, estará en la iglesia, la cafetería que fuimos después. Digo, pero Dios me daba esa calma de está extraviada en la casa. Claro, evidentemente había mirado y removido, pero eso era una palabra de ciencia. Dios me estaba diciendo algo que nadie sabía dónde estaba la cartera. De hecho, podía venir a la iglesia a mirar y es que hasta no me motivé y no llegué a venir a la iglesia. Dios me estaba diciendo eso, pero no sabía dónde estaba. Tengo una butaca, los que habéis estado en casa habréis visto, que se reclina un poco y tal, y bueno, y removiendo no sé ni cómo, introduje el brazo por al fondo de la espalda. Yo no sabía que había un hueco ahí con el asiento, no sabía ni que existía eso, quedaba como una bolsa enorme, y dentro estaba la cartera ahí, intacta, pero súper bien escondidita. Y digo, bien, Dios reveló en una palabra de ciencia algo que era real. Y luego vino las oraciones del Señor, que la encuentre.
Y por fin Dios me dio la cartera, si no empezaba ya todo el proceso de anula tarjetas, no sé qué, y me hubiera quedado sin cartera, aunque hubiera estado en mi propia casa. Palabra de conocimiento, ciencia. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Se entiende bien? Revelas algo que nadie te dijo. Por ejemplo, ¿quién le explicó a Moisés cómo empezó el universo? En 7 días, ¿qué tal? ¿Qué pasó con José de Egipto? ¿Qué pasó con... ¿qué sucedió con Caín y Abel? ¿Qué sucedió con Adán? ¿Quién se lo explicó a Moisés para escribirlo? En el 1500 antes de Cristo. ¿Quién se lo explicó? Palabra de ciencia, revelación de Dios, explicando a alguien que otra persona no puede explicar o que no ha sido revelado de otra manera. Muy bien, pues el segundo, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría viene muchas veces después de esa palabra de ciencia. La palabra de ciencia te explica una realidad, pero la sabiduría es, muy bien, ¿qué voy a hacer yo ahora con eso? La sabiduría es la correcta aplicación de esa ciencia o conocimiento. Conocimiento pues sería inteligencia, pero sabiduría es ¿qué voy a hacer ahora con esto? Vale, Señor, está la cartera en casa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues pedirte, házmela encontrar. Y es qué hacer con ello. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él sabe perfectamente, Dios sabe perfectamente qué se debe hacer en cada momento. Qué bueno es que dejemos de ser dioses y decir, estaría bien hacer esto y esto porque mi experiencia me dice, porque mi edad me dice, porque yo ya sé por dónde van estas cosas. Que digamos, Señor, hasta puedes sorprender y ahora hacerlo de una forma diferente. Buscar en esa mina profunda la sabiduría de Dios. Cuando, por ejemplo, Salomón se encuentra, por ejemplo, con 2 mujeres luchando por un bebé. No, es que vivíamos juntas y este bebé es mío, no es mío, es mío. Y se ponen delante de Salomón. Y en ese momento, pues no va Salomón, se aparta, hace una semana de ayuno y oración, etcétera, etcétera. No, sino que en ese momento dice, vale, esta es la situación. Él no sabía quién de las dos era quien estaba diciendo la verdad. Dice que me traigan una espada. Traen una espada y dice, vamos a cortar el niño por la mitad y que sea la mitad para cada uno. Es un acto que hacer en una situación que te están pidiendo consejo y finalmente un juicio sobre esa situación muy complicado de ejercer. En el momento que empieza a alinear la espada, una de las mamás dice, sí, córtalo, la mitad para cada uno. Y la otra dice, no, mejor que se lo quede ella. ¿Quién de las dos era la madre? La que salvó la vida de su hijo. Ahí está el amor de una madre. Y es palabra de sabiduría, es saber cómo actuar cuando conoces al menos parte de la situación. Me acuerdo, bueno, esto lo compartí en parte en el curso que hacemos creo que en el seminario, este lunes pasado. No, en espiritualidad emocionalmente sana, el domingo, hay muchos programas. Y lo comentaba, resulta que un chico de un adolescente, un día pues veía que me quería comentar algo muy, no es de esta iglesia, de fuera, en un campamento, me quería comentar algo que era incómodo para él y sentí pues que había un tema de tendencia homosexual. Eso sería palabra de ciencia. Dios me está revelando que hay una tendencia homosexual. En ese momento, pues digo, ¿hay este tema? Me dice, sí, hay este tema. Y digo, vale, pues, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué me aconseja, Xavi? Bueno, pues podemos hacer esto, tal otro, pues, a ver cómo lo estás viviendo, etcétera, etcétera. Y pasaron unas semanas. Y yo un día, no sé, creo que iba hacia dormir, no recuerdo exactamente, pero tuve como una visión de parte de Dios, como un calambre que te entra, se te abren los ojos y sentí que el padre de esta persona había tenido temas de homosexualidad. Entonces digo, bueno, cuando lo vuelva a ver se lo comento. Lo volví a ver y le dije, mira,
yo tuve la percepción de que tu padre ha tenido estos temas. No, para nada, casado con mi madre, nunca ha comentado nada. Ves y pregunta. Igual hay un secreto familiar oculto. Ves y pregúntale. Entonces fue a través de la madre, le preguntó a la madre, dice, bueno, vamos a tener que hablar contigo. Entonces los padres le confesaron que el padre de este chico, pues le costó hasta mucho casarse porque había tenido pues tendencias homosexuales, etcétera, y que incluso luchaba a día de hoy. Y entonces el hijo de pronto pudo romper esa cadena y decir, es algo generacional y yo quiero ser libre. Entonces Dios dio una palabra de ciencia para saber qué problema había cuando no estaba siendo revelado, pero luego una de sabiduría decir, ves y habla con tus padres, ¿sí? Entonces, don de sabiduría es, vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Seguramente que a vosotros os ha pasado muchas veces, o personas de vuestro liderazgo que veis ese mover de Dios. Y en tercer lugar, discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu es el captar que la otra persona tiene o una posesión diabólica, un demonio, que está controlando su vida, o bien una manifestación diabólica que está controlando parte de su vida. Ya digo, nosotros creemos absolutamente que un demonio puede tener el control de una vida absoluto, lo encontramos en la Biblia, como aquel varón iba del fuego hacia el agua y del agua hacia el fuego y no tenía control de su propia vida, tenía un demonio. Pero también creemos firmemente que una persona que ha reconocido a Jesucristo como Salvador y tiene el Espíritu Santo en su corazón no puede estar controlado por un demonio totalmente, porque está el Espíritu Santo de Dios con su sello. Por tanto, sí que es verdad que no habrá un control, pero se pueden abrir puertas, el que entra quizás pues, en temas de algún tipo de adicción, ludopatía, algún juego de... juegos lúdicos, pero por muchas horas, un tema sexual, lo que fuera, que lleva a una adicción, falta de perdón, etcétera, etcétera, que puede llevar a una obsesión, incluso el enamoramiento de alguien imposible, no lo sé, pero que te puede llevar a una obsesión y está abriendo puertas al enemigo. O el tomar decisiones que son incorrectas y luego ves cómo te están persiguiendo, hay un desánimo, todo está yendo mal, etcétera, etcétera. La avaricia delante de Dios también se menciona como cosas que no son del reino de Dios. Por ejemplo, en Hechos se habla de la iglesia en Filipos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, dice Lucas, el escritor, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Es decir, seguía a Pablo, incluso decía cosas buenas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Era esa mujer que era como una bruja, una divina, que ahora estaba diciendo cosas buenas. Pero aún así dice, y esto lo hacía por muchos días, insistentemente. Dice, pero desagradando a Pablo, con este discernimiento de espíritu, se volvió y dijo no a ella, no a la muchacha, al espíritu que ella había dentro. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Discernimiento de espíritu. Ahora quizás otro que no hubiera tenido ese discernimiento de espíritu hubiera dicho, mira qué bien, adivinaba, ganaba dinero, hasta salía por la tele, ¿no? Como ahora algunos canales, por desgracia. Y entonces dice, no, mira, adivinaba y ahora me está siguiendo y dice, los hombres del Altísimo, Dios los bendiga y tal. Y dice, mira qué bien, se está hasta convirtiendo. Pues no, estaba hablando el demonio que estaba dentro. Y Pablo entendió eso. Entonces os invito a buscar de Dios su sabiduría.
En palabra de conocimiento, esto que no me he revelado, ¿qué está sucediendo detrás? ¿Por qué esto no encaja? ¿Por qué, no sé, económicamente como familia siempre vamos mal? ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay gritos en casa? ¿Por qué? ¿Por qué no sé, cuando encuentro un trabajo, no sé por qué al poco tiempo, pues sucede algo y me voy a otro trabajo y sucede lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay algo extraño en mi grupo no sé, de trabajo, de amigos, de lo que fuera? ¿Qué hay sucediendo detrás? Revélamelo, Señor. O en palabra de sabiduría, esta es la situación, Señor, tengo que dar una respuesta. ¿Cómo puedo guiar a las personas, a esta persona? ¿Cómo puedo guiar mi propia vida para encaminarla y extender el reino? O bien a veces discernir que hay algo extraño y decir, uy, quizás me está diciendo todo esto y quizás hay un espíritu dentro de mentira, un demonio dentro, quién sabe. Discernir. Nosotros tuvimos la desdicha de que una persona indigente pues contactó conmigo diciendo que ya que si el suicidio lo aprobaba Dios. Y yo, claro, le respondí, bueno, mejor quedamos para hablar. Y porque, claro, si según lo que dices ahí, es porque ya se está planteando suicidarse. Entonces, bueno, intenté quedar con la persona, vamos a quedar, no, porque me vas a traer a la policía, psicólogo, y yo ya he decidido que hoy es mi día y me voy a suicidar y tal. Mira, mejor quedamos y permíteme 15 minutos y luego... Y al final, pues sí, me permitió esos 15 minutos, quedamos en Sagrada Familia, fui a verle, le invitaba a tomar un café o lo que fuera, no quiero que gastes, tal. Y me contaba su situación y yo le expliqué del amor de Dios y él me contaba pues toda la situación, que se había quedado en la ruina, sin dinero, viviendo en la calle y que no quería vivir más así, que tenía pues incluso cáncer. Y bueno, y yo pues bueno, al despedirme le hablé de Jesús, aceptó a Jesús. Ay, sí, yo quiero conocer a ese Jesús, háblame más. Incluso acabó esa cita, digo, bueno, ya marchamos y yo todo el dinero que tenía en mi cartera se lo di. Digo, nada, ¿para qué como? No quiero recibir dinero, no. Venga, toma. Y le insistí, al final recibió. Empezó a venir a visitarnos. Algunos hermanos le ayudaron económicamente. Hasta que Dios reveló la verdad de otra manera. No porque yo hubiera tenido allí palabra de ciencia, no la tuve. No porque tuve discernimiento de espíritu, no lo tuve. Pero una persona de la iglesia, precisamente su hermana iba a otra iglesia y había escuchado una historia similar con su pastor. Y entonces nos pusieron en contacto. Y los dos pastores dicen, oye, mira que he escuchado esta historia, dice, mira, lo mismo me ha dicho a mí, al otro pastor, que está enfermo, que tal, que necesita para una dosis de cáncer, que no sé qué, que le estamos ayudando, vosotros también. Vale, vamos a poner un anuncio en todos los pastores así de algunas denominaciones. Y lo hicimos y en 4 días habían salido por lo menos 9 pastores que estaban siendo estafados por lo mismo. Y llevaban ya como un año, ¿no? Entonces, claro, compraba el medicamento, te enviaba por WhatsApp el ticket de ese medicamento, pero se lo enviaba a los otros pastores también. Por tanto, recibía dinero de todos. Bueno, es un negocio más. Pero no agradó a Dios. Y Dios lo reveló de otra manera, de una forma natural. Pero ahí te hablo de que a veces nos puede faltar. A mí me faltó, nos faltó a algunos. Y no supimos revelar. No pasa nada. Evidentemente, hablé con él, le dije lo peligroso que era jugar con Dios y con la iglesia. Y bueno, creo que todo eso se cortó y comentamos que todos estábamos informados. De hecho, el otro pastor era mozo de escuadra, o sea que conocía algunos protocolos. Dios hace las cosas con cierto humor. Y finalmente, nosotros como iglesia nos quedamos tranquilos porque hemos ayudado con el corazón y yo estuve súper orgulloso de nuestra iglesia. Y estoy contento que Dios sacó a luz
una mentira que había. Y que esta persona, no lo sé, pero como mínimo 9 veces ha escuchado el Evangelio, se ha convertido, aunque sea aparentemente. Y dice, bueno, aunque sea como dice Pablo, aunque sea por esto, lo otro, y dice que se predique el Evangelio. Y oramos por él y que Dios en todo le bendiga. Y le dije, siempre te vamos a ayudar cuando vengas, es tu casa abierta, te vamos a apoyar, pero esto lo vamos a regular mucho. Queremos más de estos dones. Te voy a pedir que te pongas de pie, que salga el grupo de alabanza. Nos vamos a regalar 5 minutos potentes para buscar de Dios y buscar y pedir de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritu. De si llevas una semana de retraso, pídele lenguas. Pídele conectar con Dios más. Pídele sentir en profecía qué dice su palabra, entenderla. Qué Dios dice para un futuro, como ese sueño profético para la iglesia. Más. Y te digo una cosa, encontrará el oro quien lo cabe. Quien cabe la mina, quien lo busque, quien haga el camino estrecho, quien pase horas, quien lo saque, quien lo pula, él encontrará el oro. Y el que se quedó fuera en la superficie dirá, ¡hala! Dios cómo bendice a ese, le dio oro y a mí no. Bueno, quizás toca meterte en la mina. Así que te invito que no vivas de los testimonios de los demás, sino que vivas a Jesús de su propio testimonio. Que no vivas de ver los regalos de los demás, como en Navidad cuando se reparten regalos a otros, sino que vivas y experimentes tus propios regalos. Que no te conformes a tener la vida que ya tienes. Que puedes decir, bueno, yo ya estoy bien como estoy, ese don no lo necesito. Mentira, si no, no estaría escrito cuando dice Pablo, buscad los dones mejores. Y sobre todo que profeticéis, que sepáis que hay en el fondo del corazón de Dios, que sepáis que hay en el fondo del Espíritu Santo, que Él está aquí en esta tierra, que fue hasta necesario que Jesús marchara. O sea, te puedes plantear, ¿estaría bien tener a Jesús al lado? Y dices, como los apóstoles, no, es mejor tener al Espíritu Santo en tu corazón y que Él nos iba a llevar y nos lleva a toda la verdad. Anhélalo, clámalo, pídele. No pienses que no vales nada, porque entonces estarás diciéndole a Jesús que su cruz no valió nada. No te atrevas nunca a decir, yo soy poco. Estás diciendo a Jesús que su cruz no valió suficiente. No estás aquí de pie buscando a Dios por tus méritos o los míos. Estás aquí de pie porque Jesús murió en una cruz, pagó el precio, bajó a la mina, sacó oro, que es tu vida y la mía. Y ahora quiere compartir esa sabiduría contigo y conmigo. Déjate llevar por el mundo y la vida del Espíritu, porque Él tiene más, mucho más. Ante ti, postrado estoy aquí, rindo mi ser.